retomarán las actividades con la sesión de Congreso General y la apertura de un nuevo periodo ordinario de sesiones. En este momento ingresa al interior del salón de sesiones de esta Cámara de Diputados, de este recinto legislativo de San Lázaro, el ciudadano Alejandro Gertz Manero, quien ya ha sido ratificado por las y los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Lo acompaña la comisión de cortesía designada por la presidenta de la mesa directiva de esta comisión permanente y en instantes más entonces rendirá la protesta de ley. Recordemos que el pasado 22 de enero estuvo presente en el trabajo, en las labores de la primera comisión de trabajo de asuntos políticos e internacionales, exponiendo su plan de trabajo de cómo sería embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los organismos internacionales con sede en ese país. Ahí, una vez que entonces concluyó la comparecencia, la entrevista por parte del ciudadano Alejandro Gertz Manero, y quien fue todavía el año pasado fiscal general de la República. Bueno, una vez que concluyó la comparecencia, se votó y se aprobó por mayoría de las y los integrantes de la primera Comisión de Trabajo de Asuntos Políticos e Internacionales. Este importante documento se turnó a la mesa directiva de la Comisión Permanente para su programación legislativa. Hoy se somete a consideración. Hemos escuchado algunos argumentos a favor, algunos en contra de la ratificación del ciudadano Alejandro Gertz Manero, pero ya por mayoría de prácticamente votos de manera nominal, entonces ya ha sido ratificado y en breve rendirá la protesta de ley el ciudadano Alejandro Gertz Manero. Es importante mencionarle que también dentro de los trabajos de este día en la Comisión Permanente estaremos escuchando el informe de actividades de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la ciudadana Rosario Piedra Ibarra, ante el Congreso de la Unión, ante la Comisión Permanente. Es el primer receso, así que vamos a escuchar cómo rinde protesta el ciudadano Alejandro Gertz Manero como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Unido. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los organismos internacionales con sede en ese país, que le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? Sí, protesto. Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Se solicita a la comisión designada acompañe al ciudadano embajador cuando desee retirarse de este salón de sesiones. Prácticamente siendo las 12:05 ya, el ciudadano Alejandro Gertz Manero ha rendido la protesta de ley ante las y los integrantes de la Comisión Permanente, con sede en esta Cámara de Diputados, en esta vetusta Cámara de Diputados, en este recinto legislativo de San Lázaro, y que tiene su sede en este importante complejo, en este importante coloso. Es el primer receso del segundo año de ejercicio, ya a punto de concluir, prácticamente ya en la recta final. De hecho, hoy se espera que sea la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para dar paso entonces en la semana, en las reuniones plenarias de los diferentes grupos parlamentarios, para apuntalar, diseñar la agenda que estarán presentando de cara al próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el 1 de febrero, domingo 1 de febrero, a las 11 de la mañana, con la sesión de Congreso General, y entonces se escribirá una nueva historia, un nuevo capítulo en el Congreso de la Unión, con un nuevo inicio de
sesiones ordinarias que estará arrancando el próximo 1 de febrero y que estará concluyendo el próximo 30 de abril y que desde luego acompaña los aires de todo lo que sucede alrededor del inicio del actual periodo ordinario de sesiones que arranca el próximo 1 de febrero, entre ellos el tema que tiene que ver con la reforma electoral, más lo que se vaya sumando por parte de las diferentes comisiones ordinarias de trabajo. Bueno, ya prácticamente 12 horas con 7 minutos, ahí vemos al recién ratificado por parte de la Comisión Permanente, Alejandro Gertz Manero, quien se toma la fotografía oficial con parte de esta mesa directiva de la Comisión Permanente, la presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Lauricel Castillo Juárez, senadora por el Grupo Parlamentario de Morena, vicepresidenta de esta Comisión Permanente y presidenta de la mesa directiva en el Senado de la República, dos mujeres, dos presidentas en las actuales mesas directivas del Congreso de la Unión y que estarán prácticamente al frente en este segundo periodo ordinario de sesiones que inicia el próximo 1 de febrero en punto de las 11 horas. Es la legislatura número 66 y ahí vemos también, por supuesto, a la presidenta de la primera comisión de trabajo, Verónica Noemí Camino Farjat, al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado de la República, Alejandro Murat, y parte de las legisladores que fueron designados por parte de la mesa directiva para acompañar en su arribo y también en la salida a el ya embajador de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los organismos internacionales con sede en ese país. Ya le mencionaba hace unos instantes que una vez que concluya este apartado, esta página, entonces iniciaremos en la materia o con la materia que tiene que ver con el informe de actividades de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y es que recordemos que prácticamente el pasado 14 de enero se aprobó un acuerdo de la Comisión Permanente de cómo sería la comparecencia que se desarrollará en este día, lunes 26 de noviembre, en los próximos minutos, para dar cumplimiento a lo que marca el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que habla precisamente de la persona titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en este caso la ciudadana Rosario Piedra, estará rindiendo un informe de actividades para hablar precisamente acerca de este importante organismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y estará rindiendo este importante informe ante el Congreso de la Unión, y que dicho sea de paso, hay que hacer un paréntesis porque hace apenas unos meses, justamente en noviembre, el Senado de la República ratificó para un segundo periodo al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la ciudadana Rosario Piedra para estar en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y para lo que se hicieron desde luego comparecencias de las y los aspirantes. Finalmente el Senado de la República aprobó por más de 80 votos en noviembre del año pasado la ratificación para un segundo periodo al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la actual titular, Rosario Piedra, quien instantes más precisamente estará en este pleno de esta Cámara de Diputados, en el pleno de la Comisión Permanente para rendir este importante informe de actividades. Hay una fuerte presencia al interior del pleno de la Cámara Baja, usted lo puede ver en la pantalla del canal de Congreso a través de 45.1, una fuerte presencia de legisladoras, de legisladores, de los distintos grupos parlamentarios, quienes pues en este momento se despiden del recién ratificado embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el ciudadano Alejandro Gertz Manero, quien ya le mencionaba, hasta hace unos meses era fiscal general de la República y hoy prácticamente ha sido ratificado por parte del Pleno de la Comisión Permanente. El pasado 22 de enero compareció ante las y los integrantes de la primera Comisión de Trabajo de Asuntos Políticos e Internacionales que preside la senadora Verónica Noemí Camino Farjat del Grupo Parlamentario de Morena, quien escuchamos en la primera intervención que tuvo lugar en la tribuna de este salón de sesiones, que es habilitado para que pueda fusionar la Comisión Permanente del Congreso de la Unión durante este primer receso de este segundo año de ejercicio de la legislatura número 66. Se ha designado una comisión de cortesía para acompañar en su arribo, y esa misma comisión de cortesía pues prácticamente acompaña en la salida al actual titular
embajador extraordinario plenipotenciario de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña, toda vez que la Comisión Permanente decidió ratificarlo y prácticamente ya ha rendido la protesta de ley ante las y los integrantes de la Comisión Permanente. Ahí vemos que todavía se despide de legisladoras, de legisladores, lo acompaña por supuesto, ya le mencionaba, la presidenta de la primera Comisión de Trabajo de la Permanente, la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, del grupo parlamentario de Morena, y prácticamente se ha modificado la ruta, ya no será el pasillo central por el cual estará abandonando este salón de sesiones. Parece ser que ha tomado una ruta alterna para abandonar el salón de sesiones de esta Cámara de Diputados y que, insisto, no es una sesión ordinaria, es la sesión de la Comisión Permanente, pero este importante salón de sesiones es habilitado para que pueda funcionar y trabajar, laborar aquí la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Bueno, ahí vemos en pantalla todavía a través de 45.1 a el actual ratificado embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña, y que dicho sea de paso, ahí vemos en pantalla legisladoras, legisladores del Grupo Parlamentario Acción Nacional, la senadora Guadalupe Murguía del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el senador Enrique Vargas también del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, desde luego también diputados del Grupo Parlamentario El Blanquiazul, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Y hablando de las diferentes fracciones parlamentarias, ya le mencionaba también que esta semana, que prácticamente está dando inicio con los trabajos de la Comisión Permanente, hay que mencionar que esta semana precisamente se estará aprovechando lo máximo que se pueda, con amplitud, con profundidad, el tiempo, para que los diferentes grupos parlamentarios, las diferentes fracciones parlamentarias puedan desarrollar, puedan llevar a cabo sus diferentes reuniones plenarias, y de este modo entonces estar definiendo la agenda legislativa parlamentaria que estarán presentando a lo largo del próximo periodo ordinario de sesiones, en este mix, en este remix de diferentes temas que se estarán presentando a lo largo del segundo periodo ordinario que inicia el próximo 1 de febrero. Ahora saluda a las y los integrantes del Grupo Parlamentario Tricolor, el Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional, el ciudadano Alejandro Gertz Manero, quien prácticamente ya ha tomado entonces o se dirige a abandonar este salón de sesiones. No era un cambio de ruta, sino que era un saludo a las diferentes fracciones parlamentarias que prácticamente han saludado a el extitular fiscal general de la República, hoy embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña, y ahora sí se prepara para abandonar este salón de sesiones. Quédese en la señal del canal de Congreso por